Estoy esperando que abran el gimnasio. Aquí en el coche me he venido antes. Porque está lloviendo a mares. Me levanto a las 5, he ido a andar. Y normalmente siempre, todos los días anoto en una agenda cuál es mi objetivo, ¿no? En la vida, lo apunto, lo vuelvo a escribir. Porque eso hace que te reafirme en tu mente qué es lo que tú quieres. Y estoy esperando aquí que abran. Y yo creo que es muy importante que tengamos una rutina cada día, que controlemos nuestro tiempo, porque el tiempo no lo recupera, el tiempo se va y ese no puede ir luego al supermercado a comprar tiempo. La vida es una lucha contra el tiempo, realmente, porque hay otras cosas que las puedes recuperar, la relación, cualquier otra, pero el tiempo no, el tiempo se te va y se te fue. Entonces el aprovecharlo para tu propio beneficio es muy importante. ¿Qué haces con las 24 horas del día que tienes, no? Yo me acuerdo cuando era pequeño, voy a contar un poco de mi historia. Que nací en Lucena, pero aquí en el sur de España, pero mis padres vivían en el campo, aquí lo que hay son olivos, muchos olivos. Y el trabajo era duro. Yo desde que tengo uso de razón, pues desde que era pequeñito ya trabajaba en el campo. Trabajo duro, eran tiempos difíciles. Teníamos para comer y demás, pero había mucho trabajo y el trabajo era duro. Y yo me acostumbré, crecí acostumbrado a trabajar duro. Por eso cuando después de estudiar, que estudié 8 años, no estudié carrera, me fui a trabajar a una carpintería. Yo decía, esto ni es trabajar ni es nada. Porque comparado con el trabajo duro del campo, para mí eso no era trabajo. Y recuerdo que también es verdad que lo pasé regular cuando era chico, porque mis padres discutían mucho. Y un niño chico que escucha a sus padres discutir, los que lo hayáis vivido, sabéis que eso es duro. Sufres mucho, que eres pequeño, y lo único que puedes hacer es escuchar lo que pasa, ¿no? Y fue duro. Siempre estaban discutiendo. Son las trabajadoras, pero que no se llevaban muy bien. Pero bueno, yo seguí con mi vida. Me puse a trabajar con 15 años y recuerdo que en una empresa donde estaba había un muchacho que me regaló un libro y me invitó a una reunión, era testigo de Jehová. Yo tenía 15 años. Y fui a la reunión. Recuerdo que iba fumando. En aquella fecha yo me controlaba, me calculaba. Yo tenía mis cigarros contados. Me fumaba 10 al día. Y llegué fumando y me dijo el muchacho que estaba en la puerta, aquí no se puede fumar. Y entré a esa reunión y la verdad que ya no fumé más, hasta después de muchos años. Y me metí en los testigos, estuve en los testigos de Jehová desde los 15 hasta los 23 años, leyendo la Biblia, porque los testigos de Jehová leen mucho la Biblia y la estudian capítulo por capítulo. Yo recuerdo que iba a casa de un hermano que nos llamamos, ¿no? Se llaman en los testigos, ya no soy testigo, ni soy de ninguna religión. Iba a casa de un hermano y él me explicaba, estudiábamos un libro, que ese libro hablaba de algunos capítulos determinados de la Biblia, se desglosaban, se estudiaban en profundidad. Y ahí aprendí yo bastantes cosas de cómo hablar en público, a tener valores, a no mentir. Pero anteriormente había estado en una escuela hogar, porque mis padres, como vivían en el campo, me mandaron a una escuela hogar. A Lucena estuve desde los 8 a los 12, de los 8 a los 12 años que ya nos venimos al pueblo a vivir. Y también allí aprendí modales, aprendí cómo coger el cubierto, a lavarme los dientes, en fin, a todo lo que... Allí también aprendí bastante. Y bueno, volviendo al tema del trabajo, cuando tenía 23 años, con 23 años, pues yo le dije a unos compañeros de trabajo, digo, oye, ¿por qué no nos ponemos por nuestra cuenta
Eso fue en el 86, 85. Porque nosotros trabajábamos en una fábrica de muebles lacados, de muebles chinos, unos muebles decorados, impresionante la calidad que tenían los muebles y valían una pasta. Que antes eran árabes, eran gente de mucho dinero. Y yo le dije a estos compañeros, ¿por qué no nos ponemos por nuestra cuenta? Que ahora parece ser que el blanco, los muebles en blanco están pegando. Y no querían al principio, pero al final, concretamente uno, al final, en fin, nos pusimos, ¿no?, por nuestra cuenta. Y porque allí cambió el sistema, la dictadura que había en España terminó, Franco murió y el PSOE entró a gobernar, empezó la democracia. Y una de las cosas que el PSOE puso buena fue que nos anticipaban el desempleo, nos los daban de una vez, en este caso en aquellos tiempos eran pesetas, te daban 1 millón de pesetas, que era el desempleo anticipado, y tú pues te podías poner una empresa, y así empezaron muchísimas empresas en Lucena, en el 86. Y nada, ahí empezamos a trabajar, yo que estaba acostumbrado a trabajar bastante duro, venía ya de trabajo duro del campo, yo era el pintor, pues empezamos a trabajar muchísimo. Me daba las 4, las 5 de la mañana trabajando en la fábrica. Y era un trabajo durísimo. Yo estaba bastante fuerte porque había estado haciendo taekwondo, yo venía de hacer deporte, pero cuando trabajas en exceso tantísimas horas a un ritmo tan elevado, al final tu cuerpo, por joven que sea, se resiente, ¿no? Me tuve que dar acupuntura, me daba acupuntura. Me dolía mucho la cintura, la espalda, de hacer un movimiento rutinario siempre pintando. Pero bueno, la verdad es que empezamos a funcionar y el negocio iba bastante bien. Lo que pasa es que cuando yo llevaba 8 años con mis socios, me separé de ellos. El negocio iba bien, pero mentalmente no nos llevábamos muy bien interiormente, ¿no? Total, que dije de salirme y monté mi propia empresa y seguí el mismo ritmo de trabajo, ¿no? Y la verdad que también fue bien. Lo que pasa es que yo ya tenía 2 hijos, había casado, y claro, con una empresa, ya con dinero en el bolsillo, y sin haber, porque yo cuando era testigo de los 15 a los 23, yo no fui a discotecas, yo no hacía nada más que leer la Biblia. De hecho, yo me casé virgen. Bueno, para ser honesto, 2 meses antes de casarme en el coche, tuve relaciones con mi novia en aquel momento, ¿no? Pero vamos, ya nos casábamos. Y claro, hay un refrán que dice que el que no las corre de soltero, las corre de casado, ¿no? Total, que yo, como estaba de viaje y demás, pues me envicié un poco mayormente en las prostitutas, porque yo no tenía tiempo que perder. Yo mi negocio no le perdía tiempo a mi negocio. Yo visitaba a los clientes, siempre estaba trabajando. Y eso me llevó a una serie de problemas, y es que, bueno, me tuve que separar, porque lo que tú haces, al final lo que tú siembras es lo que recoges. Eso es así, te vean o no te vean, porque tú sabes lo que has hecho, y como tú lo sabes, pues tú dentro de ti llevas eso, la conciencia se te remueve, ¿no? Se te remuerde. Entonces tu comportamiento, aunque tú creas que no, pero cambia también, en este caso con mi mujer en aquella fecha, ¿no? Entonces algo que fue muy doloroso, porque por un ratito de placer puedes arruinar tu vida. O sea que muchas veces tenemos que pensar bien que esa gratificación inmediata que se llama, ¿no?, de ese instante te puede traer muchísimas complicaciones en tu vida. Y yo lo sufrí, lo viví. Eso para mí fue un trauma muy grande. Yo estaba muy unido a mi hijo y eso fue muy traumático para mí. Pero bueno, ya seguimos hablando. Un saludo. Hasta ahora.